El libro de los jueces es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento en la Biblia, que sigue al libro de Josué y precede al de Ruth. Es una obra clave dentro de la historia de Israel, ya que relata el periodo que va desde la muerte de Josué hasta la instauración de la monarquía con Saúl. El libro se centra en el liderazgo de los jueces, figuras que no eran solo líderes judiciales, sino también militares y espirituales. Título y contexto. El término juez en este contexto no se refiere a un magistrado o juez moderno, sino a líderes tribales o caudillos que gobernaban sobre diferentes partes de Israel en tiempos de crisis, liderando tanto en lo militar como en lo espiritual. Este periodo duró aproximadamente entre el 1200 y el 1020 a.C. Estructura del libro. El libro se divide en tres partes principales. Introducción. Jueces 1 a 3 narra el contexto histórico y las razones por las cuales Israel cayó en la opresión de sus enemigos. Se describe la transición entre la conquista de la tierra bajo Josué y el comienzo de la era de los jueces. Además, se menciona que el pueblo no expulsó completamente a los cananeos, lo que generó problemas futuros. Ciclo de los jueces, jueces 3 a 16. Esta es la sección más extensa, donde se detalla un patrón repetitivo en el que Israel se aparta de Dios, cae en manos de sus enemigos, se arrepiente, y Dios envía un juez para liberarlos. Estos jueces incluyen figuras conocidas como Otoniel, Eod, Débora, la única mujer juez mencionada, Gedeón, Jefté, Sansón, quizás el juez más famoso, conocido por su fuerza prodigiosa y su lucha contra los filisteos. Conclusión, jueces 17 a 21. Esta sección presenta historias adicionales que no siguen el ciclo de los jueces, como los conflictos internos entre las tribus de Israel y la corrupción moral y espiritual del pueblo. Uno de los relatos más impactantes es la guerra civil contra la tribu de Benjamín. Tema principal. El tema recurrente es el ciclo de pecado y redención. El libro de los jueces muestra cómo Israel se apartaba de Dios, caía en la idolatría y el pecado, sufría la opresión de naciones vecinas como los filisteos o los moabitas, clamaba a Dios por ayuda, y Dios levantaba un juez para salvarlos. Tras la liberación, el pueblo volvía a alejarse de Dios, reiniciando el ciclo. La frase que resume este ciclo y se repite varias veces es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6, 21 a 25. Jueces importantes. Entre los jueces más destacados, tenemos Débora, la única jueza femenina, quien, junto al guerrero Barak, libró a Israel de la opresión cananea. Su historia incluye el famoso canto de Débora, capítulo 5, un poema que celebra la victoria. Gedeón, Dios lo eligió para salvar a Israel de los madianitas. Su historia es conocida por cómo Dios redujo su ejército de miles a solo 300 hombres para mostrar su poder. Sansón, un nazareo cuya fuerza sobrehumana le permitió enfrentar a los filisteos. Sin embargo, Sansón también es conocido por su debilidad hacia las mujeres, particularmente por su relación con Dalila, que lo traicionó, lo que llevó a su captura. Su última hazaña fue destruir un templo filisteo, matando a muchos de sus opresores. Significado teológico. El libro de los jueces ilustra la naturaleza cíclica del pecado humano y la misericordia de Dios, quien constantemente ofrecía liberación pese a las repetidas fallas de Israel. También refleja la falta de unidad y liderazgo firme en Israel antes de la monarquía, lo que finalmente lleva a la demanda de un rey, que se dará en el libro de 1 Samuel. Importancia en la historia de Israel. El periodo de los jueces es un tiempo de inestabilidad social y política, donde las tribus de Israel no estaban unificadas bajo un gobierno central. En cambio, estaban en constante conflicto con las naciones vecinas y entre ellas mismas. La era de los jueces destaca la necesidad de un líder fuerte, lo que prepara el camino para el establecimiento de la monarquía en Israel con el rey Saúl y más tarde, el rey David. Contexto cultural y religioso. El periodo de los jueces fue una época de gran sincretismo religioso en Israel.
El pueblo constantemente se vio tentado a adorar a los dioses locales de los cananeos, como Baal y Astarte, o Asera, deidades de la fertilidad, la guerra y el clima. Este sincretismo fue una de las principales causas de la caída espiritual de Israel, y los jueces fueron enviados no solo para liberar al pueblo de sus opresores, sino también para restaurar la fidelidad al Yahvé. Anarquía y fragmentación social. En el libro, se enfatiza la falta de cohesión entre las tribus de Israel. Cada tribu vivía relativamente aislada de las demás, y no había un liderazgo centralizado. Esta fragmentación no solo facilitaba las invasiones extranjeras, sino que también creaba tensiones internas, lo que se manifiesta en varios episodios de conflicto intertribal, como la guerra civil contra la tribu de Benjamín. Jueces 19 a 21. Este conflicto, originado por el abuso y asesinato de una concubina, ilustra la decadencia moral de Israel en ese momento. Patrones literarios. El libro de los jueces emplea una serie de patrones literarios repetitivos que refuerzan el ciclo de pecado y redención mencionado anteriormente. Estos patrones incluyen: apostasía, el pueblo de Israel se aparta de Dios y adopta prácticas paganas. Opresión, Dios permite que una nación extranjera conquiste y oprima a Israel como castigo. Clamor, el pueblo de Israel, en su sufrimiento, clama a Dios en busca de liberación. Liberación, Dios levanta un juez para liberar a Israel. Este patrón refuerza el mensaje teológico del libro sobre la fidelidad de Dios frente a la infidelidad recurrente de su pueblo. El papel de las mujeres. Aunque la sociedad de la época era predominantemente patriarcal, el libro de los jueces incluye roles importantes de mujeres. Además de Débora, ya mencionada, hay otras mujeres que desempeñan roles decisivos, como Jael, quien mata al general enemigo Sísara, Jueces 4. Esta acción muestra cómo, en momentos críticos, las mujeres también son vistas como agentes de liberación, desafiando las expectativas sociales de la época. Además, el relato de la concubina violada y asesinada en los capítulos finales es un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de las mujeres en tiempos de caos y desorden social. Estos relatos destacan tanto el papel activo de algunas mujeres en la liberación de Israel como la cruda realidad de la violencia que otras experimentaban. Jueces menores. Si bien hay jueces famosos como Gedeón o Sansón, el libro también menciona a varios jueces menores, cuyas historias se narran en solo unos pocos versículos. Estos jueces incluyen a Samgar, mencionado brevemente en Jueces 3:31, quien mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Tola y Jair, jueces mencionados en Jueces 10:1-5, quienes gobernaron a Israel pacíficamente durante largos periodos, aunque no se detallan grandes hazañas de ellos. Isán, Elón y Abdón, estos jueces aparecen en Jueces 12:8-15, con información limitada, pero reflejan la continuidad del liderazgo en Israel, aunque no en tiempos de crisis extremas. Estos jueces menores sirven para demostrar que no todos los jueces estuvieron involucrados en batallas espectaculares o en eventos milagrosos. Algunos simplemente gobernaron en paz, lo cual también fue una forma de liderazgo importante. Sansón, figura trágica. La historia de Sansón es un relato profundo y trágico que muestra el conflicto entre las fortalezas físicas y las debilidades morales. A diferencia de otros jueces que lideraron al pueblo en grandes campañas militares, Sansón parece estar más enfocado en sus propios deseos y venganzas personales. Aunque es un hombre consagrado a Dios desde su nacimiento bajo el voto nazareo, sus elecciones lo llevan a una caída trágica. En resumen, el libro de los jueces ofrece una narrativa rica y compleja sobre el desarrollo del pueblo de Israel en una época de caos, donde Dios, a través de los jueces, actúa como un redentor en medio del desorden moral y político.